Aún a pesar de la difícil situación que estamos atravesando, podemos vivir con una actitud de alabanza y adoración hacia nuestro Dios. Alabanza, adoración y agradecimiento no son sinónimos. En esta nueva serie vamos a establecer la diferencia entre lo uno y lo otro. En realidad, no tenemos por qué sentirnos deprimidos o derrotados en medio de esta crisis del coronavirus. Cuando observo a mi alrededor, veo que hay muchos que se sienten así. Es lamentable notar que una gran parte de ellos sean hijos de Dios. La única razón para sentirse así es por haber descuidado nuestra vida de alabanza. ¿Ok? Cuando entendemos lo que es realmente la alabanza, toda queja y lamento desaparece de nuestra boca. Cuando entendemos lo que es realmente la alabanza, toda queja y lamento desaparece de nuestra boca. Y esto no lo digo con la intención de avergonzar a nadie, sino que es válido para mí mismo también. Cuando nos acostumbramos a pronunciar palabras de alabanza con nuestra boca, dejamos de lado otros malos hábitos que no quisiéramos tener. Dicho de otra manera, cuando no expresamos palabras de alabanza, aparecen la queja, el lamento, la crítica e incluso tendemos a pelear y discutir con suma facilidad. Esto no tendría que ser así de ninguna manera. Dios desea sostenernos en medio de la crisis con el propósito que salgamos fortalecidos de ella. De ninguna manera tendríamos que debilitarnos al pasar por una crisis. Por el contrario, estas son verdaderas oportunidades para experimentar la gracia divina. Por lo tanto, la única razón por la cual podemos sentirnos deprimidos en medio de esta crisis es por haber descuidado nuestra vida de alabanza. Pero a partir de este momento en adelante, esto habrá de cambiar completamente. Ante todo, deseo recalcar que no debes sentirte condenado o señalado por lo que acabo de decir, pues esto es válido también para mí. En primer lugar, debo decir que no todo lo que nosotros consideramos que es alabanza es lo que cuenta, sino lo que Dios dice que es. Nuestra opinión personal al respecto no tiene gran relevancia, sino que lo decisivo es lo que Dios dice en relación a este tema. El primer pasaje que vamos a considerar se encuentra en Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. Allí Jesús nos muestra la alabanza en una nueva dimensión. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca tales que le adoren. Dios es espíritu y es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad. Reina Valera 2015. Es interesante notar que aquí habla de que es necesario que así sea. Este término no aparece de manera frecuente en la palabra de Dios e indica un modo imperativo. Dicho de otra manera, no ofrece alternativa. La alabanza y adoración no tienen que ver con nuestra definición personal, sino con lo que Dios dice que es. En esta primera enseñanza vamos a considerar en detalle lo que es realmente la alabanza de acuerdo a la perspectiva divina. Cuando desarrollamos una vida de alabanza, dejamos de lado automáticamente muchos hábitos desagradables a los que estamos acostumbrados. La vida de alabanza nos permite deshacernos de una manera efectiva y duradera de la queja, del rezongo y de todos aquellos malos hábitos que intentan formar parte de nuestra vida diaria. Amén. ¿Qué significa realmente alabanza de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Qué significa realmente alabanza de acuerdo a la palabra de Dios? Para ello vamos a ir a la etimología misma de la palabra en el idioma hebreo. La Biblia utiliza diferentes términos para definir la alabanza y cada uno de ellos indica un aspecto diferente de la misma. Tengamos en cuenta que el idioma hebreo nace de la inspiración divina y cada
cada una de las palabras e incluso de las letras que lo componen tienen un significado especial y particular. Por esa razón, para entender y definir correctamente lo que es la alabanza, tenemos que ir primeramente al idioma hebreo. Si bien vamos a considerar también algunos términos en griego, idioma original del Nuevo Testamento, vamos a estudiar principalmente las palabras hebreas, las cuales son la mayoría en la Biblia en cuanto a este tema. Por otra parte, los términos griegos no hacen más que confirmar aquellos del hebreo del Antiguo Testamento. En este gráfico que observamos a continuación, podemos apreciar 4 de los términos hebreos más importantes en cuanto a la alabanza. Naturalmente que hay varios más, pero estos son algunos de los principales. El primero es Yadá. Es un verbo cuya raíz etimológica significa mano extendida o extender la mano. Así pues, adorar con manos extendidas. Soy consciente que hay ciertos círculos cristianos en los cuales se debe alabar de manera reposada y sin ningún tipo de movimiento corporal. Sin embargo, Dios nos insta a elevar nuestras manos durante la alabanza. Ese es precisamente el significado de esta palabra. A Dios le agrada que seamos expresivos y esa es una de las razones por la que eligió a Israel como su pueblo. Los judíos son muy expresivos y danzan con alegría al son de la música. El libro de los Salmos está lleno de cánticos y más adelante vamos a considerar esto en detalle. Otra palabra que la Biblia utiliza para definir lo que es la alabanza es zamar, la cual significa rasgar o puntear las cuerdas de un instrumento, cantar, alabar, palabra musical muy relacionada con expresiones jubilosas de música con instrumentos musicales. Esto no se refiere solamente a instrumentos de cuerda, ni tampoco precisamente a un instrumento en particular, sino a instrumentos, plural, en general. ¿Pertenece la batería a esta categoría? Por supuesto que sí. Tanto la batería como cualquier otro instrumento de percusión pueden ser utilizados para este fin y deben ser ejecutados correctamente. Es interesante notar que desde la perspectiva judía, los instrumentos de cuerda juegan un papel preponderante en el tema de la alabanza. Cuando hablamos de instrumentos de cuerda, no nos referimos solamente a la guitarra, sino a todos y cualquiera de ellos que puedan ser ejecutados rasgando o punteando con los dedos. La próxima palabra que vamos a considerar es muy conocida para todos nosotros, pues cuando decimos aleluya, estamos utilizando un derivado de su raíz. Me refiero a la palabra halal. Esta es probablemente la palabra más importante en el momento en que queremos describir lo que es la alabanza. Halal significa alabar, celebrar, glorificar, cantar, alardear. Hay una manera correcta de celebrar cultos de alabanza y es a ella a la cual nos referimos. A veces, lamentablemente, todo se concentra más en el espectáculo en sí mismo y se deja de lado el verdadero motivo y propósito de nuestra alabanza, que es nuestro Señor Jesucristo. En su más amplia interpretación, el término halal significa también preparación para la boda. Esto nos hace ver las cosas de otra perspectiva, ¿verdad? Por tanto, teniendo esto en mente, cuando venimos a la iglesia para alabar a nuestro Dios, lo hacemos como preparados para asistir a una boda y no a un funeral. El Señor ha resucitado y hace más de 2000 años atrás no tenemos por qué sepultarlo nuevamente con nuestra forma de alabar. Y el último término hebreo que vamos a considerar ahora es la palabra sabak, la cual significa gritar, dirigirse a alguien en alta voz, ordenar, triunfar. Por tanto, está bien que de vez en cuando también alcemos nuestra voz en alabanza para que el enemigo se asuste y huya despavorido. Como podemos observar, la palabra de Dios es
es la que nos da la definición exacta de lo que es la alabanza, y no es lo que a nosotros se nos ocurre o nos parece. Si bien estamos haciendo énfasis en estos 4 términos en especial, hay naturalmente otros para definir lo que es la alabanza, tales como por ejemplo, Mahalal, que significa alabar, Todá, que significa agradecer, Barak, que significa bendecir, Tejilá, que significa cantar. Cuando alabamos y adoramos a nuestro Dios, le estamos bendiciendo. La gran mayoría de los creyentes tiende a pensar que la alabanza y la adoración tiene que ver con la propia bendición. Y si bien esto es naturalmente así, se olvidan al mismo tiempo que ella bendice principalmente a nuestro Dios. Soy consciente que esta puede ser una perspectiva completamente nueva para muchos. Cuando alabamos y adoramos a nuestro Dios, le estamos bendiciendo. Dicho sea de paso, como la misma palabra lo dice, bendecir es hablar bien o decir palabras buenas. Como dije anteriormente, en griego encontramos diferentes palabras para expresar lo que es la alabanza y la adoración, pero hay una en especial, la cual es hymnos, y que se traduce como himnos. Ver Efesios 5:19 o Colosenses 3:16. A veces pareciera como que la cristiandad se hubiese quedado estancada en esta palabra, ¿verdad? Los cristianos se cantan solamente himnos. No me malinterpreten, por favor. Naturalmente que es correcto cantar himnos de alabanza y deberíamos hacerlo de vez en cuando. Pero lo que estoy intentando decir es que, de acuerdo a la palabra de Dios, hay también otras maneras de alabar. De acuerdo a estos términos que acabamos de considerar en la palabra de Dios, podríamos resumir que la alabanza es regocijarse, vitoriar, exaltar, resplandecer, elogiar con entusiasmo, exclamar en voz alta. El mundo utiliza gran variedad de estilos musicales, mientras que muchas iglesias se han quedado estancadas en un solo estilo. La música juega un papel muy importante en nuestra vida, lógicamente que para algunos más que para otros. Sin embargo, en relación a nuestra vida cristiana, la alabanza y la adoración deberían formar parte natural de nuestro estilo de vida. Cuando alabamos, estamos ministrando a nuestro Dios. En Hechos capítulo 13, versículo 2, leemos de la versión Reina Valera 1960. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Qué significa esto de ministrar al Señor? Todos sabemos muy bien lo que significa ayunar, pero ¿qué entendemos bajo el término ministrar? Eso quiere decir que estaban alabando y adorando a Dios. Este aspecto cambia totalmente nuestro punto de vista acerca de la alabanza y la adoración. Podemos ministrar y bendecir a nuestro Dios por medio de la alabanza y la adoración. Después de haber considerado lo que es la alabanza, vamos a ver ahora cuándo debemos hacerlo. Para esto te invito a ir conmigo al Salmo 34, versículos 1 y 2. Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mi boca. Todo el tiempo significa siempre, aun en situaciones y tiempos difíciles como los que estamos atravesando. Este pasaje utiliza primeramente la palabra hebrea barak, que como habíamos visto anteriormente significa bendecir, y luego el término tejilá, que quiere decir elogiar. Otras traducciones lo expresan de la siguiente manera: alabaré al Señor en todo tiempo, a cada momento pronunciaré sus alabanzas. Nueva traducción viviente: bendeciré al Señor en todo tiempo, continuamente estará su alabanza en mi boca. Biblia de las Américas: en el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandezcan al Señor conmigo, ensalcemos juntos
santo su nombre. Reina Valera 2015. Este pasaje nos insta a alabar, engrandecer, vitoriar, aclamar a nuestro Dios. Yo creo que debemos y podemos aprender a hacerlo, de acuerdo al temperamento natural de cada uno. Habrá quienes les resulte más fácil que a otros hacerlo. Sin embargo, cuando tenemos la revelación de lo que es realmente la alabanza desde la perspectiva bíblica, lo hacemos a la manera que a Dios le agrada. De acuerdo al punto de vista de algunas denominaciones cristianas tradicionales, esto puede parecer demasiado fantasioso o exagerado. Sin embargo, eso es lo que nos dice la palabra de Dios, que a Él le agrada. En este pasaje que acabamos de considerar, vemos que se nos insta a alabar, glorificar, bendecir a Dios todo el tiempo y en cada momento. Dicho de otra manera, este debería ser nuestro estilo de vida. Cuando nos reunimos como iglesia el domingo por la mañana y alabamos juntos a Dios al son de la música y con el acompañamiento del grupo de alabanza, estamos practicando solamente una ínfima parte de lo que es la vida de alabanza. Para decirlo de otro modo, tendríamos que aprender a alabar a Dios sin necesidad de hacerlo solo cuando escuchamos la música. Sería incluso recomendable apagar la música para aprender a alabar a Dios con el sonido de nuestra voz. Esto tiene que ver con una actitud de corazón. El rey David no estaba acompañado de un grupo de alabanza cuando escribió las palabras de este salmo. Él se estaba refiriendo a su propia voz y a la actitud de su corazón. ¿Sabes cuándo escribió estas palabras y cuáles eran las circunstancias que estaba atravesando en aquel momento? Seguramente te asombrarás al descubrirlo. El enunciado de este salmo dice así: Salmo de David, cuando se fingió loco delante de Abimelech, quien lo echó y él se fue. Inmediatamente después de esta presentación leemos: Alabaré al Señor todo el tiempo. En primer lugar debemos aclarar que Abimelech en este caso no es una persona propiamente dicha, sino que es un título. Vendría a ser un sinónimo de rey. Aquí se refiere específicamente a un rey filisteo, y más precisamente a Aquis, rey de Gat, como veremos más adelante. La situación que estaba atravesando David era la siguiente: David no estaba seguro en Israel porque Saúl intentaba matarlo. Entonces pensó que estaría más seguro con los enemigos, los filisteos. Sin embargo, la Biblia dice que la gente de los filisteos reconoció a David tan pronto como llegó a la ciudad. David se asustó cuando los filisteos lo reconocieron. David se asustó cuando los filisteos lo reconocieron. Lo encarcelarían, lo matarían, así que fingió estar loco, golpeó su cabeza contra la puerta de la ciudad y produjo espuma que escupió con su boca y goteó por su barba. Los filisteos no querían tener nada que ver con él. El rey Aquis dijo: ¿No ves que está loco? ¿Por qué lo dejaste entrar aquí? ¿No crees que ya tengo suficientes locos con los que tengo que arreglármela sin añadir otro? Sáquenlo de aquí. Y así David se las arregló para escapar. David, quien conocía perfectamente a los filisteos, los cuales descendían originalmente de los griegos, y por tanto habían adoptado su cultura, por eso sabía que ellos no mataban a uno que estaba loco, sino que le entregaban a la ira y juicio de sus dioses griegos. En otras palabras, cuando los filisteos hacían esto, el que estaba loco se ponía más loco todavía. David sabía cómo ellos actuaban, y lo que hizo allí no fue precisamente un acto de fe. Por el contrario, un acto de incredulidad para intentar de esa manera huir de la ira de Saúl. Él sabía que si lo consideraban loco, no lo iban a matar, y por eso actuó de esa manera.
El pasaje de 1 Samuel 21, versículos 10 al 15, aclara perfectamente qué es lo que sucedió en aquella oportunidad. Aquel día David se levantó y huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Los servidores de Aquis le dijeron: ¿No es este David el rey de la tierra? ¿No es este aquel a quien cantan con danzas diciendo: Saúl derrotó a sus miles y David a sus 10,000? Él hubiese querido pasar desapercibido, pero todos conocían quién era, pues sabían que había vencido al gigante Goliat. David tomó a pecho estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. David tuvo temor y lo que hizo fue un acto de incredulidad basado precisamente en el temor que sentía. Sin embargo, aún a pesar de ello, Dios le ayudó. Cuando nos encontramos en una situación difícil y hacemos algo que nace de la incredulidad o del temor, aún a pesar de ello, el Señor prepara una salida cuando tenemos una actitud de alabanza. Versículo 13. Así que cambió su conducta delante de ellos, fingiéndose loco cuando estaba con ellos. Hacía marcas en las puertas de la ciudad y dejaba caer su saliva sobre su barba. O sea que David fingió estar loco y así le pareció al rey. Continuemos leyendo, versículo 14. Entonces Aquis dijo a sus servidores: He aquí, ven que este es un hombre demente. ¿Por qué me lo han traído? Versículo 15. ¿Acaso me faltan locos a mí para que me traigan a este, a fin de que haga locuras en mi presencia? ¿Había de entrar en mi casa? Reina Valera 2015. David fingió estar loco y de esa manera pudo escapar. Cuando habíamos visto el enunciado del Salmo 34, uno de los más grandes de todos los salmos, David escribió estas palabras cuando huía de Abimelech. Salmo de David cuando se fingió loco delante de Abimelech, quien lo echó y él se fue. ¿Piensas que las palabras de este salmo están por casualidad en la Biblia? ¿Cuál es el componente espiritual en las palabras de este salmo? A pesar del temor que sentía David por la situación que amenazaba su vida, decía que era bueno alabar a Dios en todo tiempo. Esto nos muestra que, aun a pesar de las circunstancias difíciles que nos pueden estar rodeando, podemos alabar a Dios de todas maneras. Yo no creo que esto esté solo en la Biblia porque David no vio otra salida a la situación. El Señor nos dice que debemos adorarle en espíritu y en verdad. A menudo las cosas espirituales parecen tontas y locas para el mundo. La alabanza puede parecerle ridícula y absurda a ciertas personas, y el alma no entiende por qué esto debe ser analizado con el espíritu. Mical, la esposa de David, tampoco comprendió lo que él estaba haciendo cuando danzó delante del arca del Señor en su retorno a Jerusalén. Cabe recordar que el arca representaba a Jesús en el antiguo pacto. En 2 Samuel capítulo 6, versículos 14 al 16, leemos de la versión Reina Valera 2015. David danzaba con toda su fuerza delante del Señor, y David estaba vestido con un efod de lino. En su retorno a Jerusalén, David y toda la casa de Israel subían el arca del Señor, con gritos de júbilo y sonido de corneta. Esto tiene que haber parecido ridículo y fuera de lugar, pues hombres grandes no hacen esas cosas en un momento así. Sucedió que cuando el arca del Señor llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, miró por la ventana, y al ver al rey David saltando y danzando delante del Señor, lo menospreció en su corazón. Mical pensó que su marido se había vuelto loco. David danzaba de gozo y no le importaba hacer el ridículo ante los ojos de los demás. Naturalmente que podemos danzar de gozo en una reunión, pero primordialmente deberíamos hacerlo en la intimidad de nuestro hogar. Aquí no tiene tanto que ver con lo que David hizo en ese momento, sino mucho más con su actitud de corazón. Deberíamos tener
un estilo de vida basado en la alabanza y no reducirlo solamente al breve tiempo en que estamos en la iglesia. Mical desestimó a David cuando le vio danzar porque no pudo entender el gozo que había en su corazón. David sabía cómo alabar y adorar a Dios. No hay otro que lo haya hecho como él. La Biblia se refiere a David como el rey por excelencia, por encima de todos los demás reyes. A tal punto es así que él habrá de reinar en el milenio bajo el gobierno de Jesús. David volverá otra vez a la tierra con un cuerpo físico y habrá de reinar sobre Israel por un periodo de 1000 años. La Biblia nos habla incluso que él posee un reinado eterno. La Biblia nos habla incluso que él posee un reinado eterno. Para culminar, te invito a ir conmigo al versículo 8 del mismo Salmo 34 que estamos considerando. Prueben y vean que el Señor es bueno. Bienaventurado el hombre que se refugia en Él. Reina Valera 2015. Mientras alabamos y adoramos a nuestro Dios, deberíamos gustar lo bueno que es para con nosotros. En otras traducciones dice así: gustad y ved que el Señor es bueno. Es como que nos invita a saborear, a tomarle el gusto, a comprobar aún con nuestros sentidos naturales lo bueno que es Dios. No se trata de cantar solamente con nuestra boca, sino de experimentar realmente la bondad y misericordia divina. Esto es posible cuando practicamos la alabanza y la adoración como un estilo de vida. Amén.